Bueno, vamos a comenzar con el estudio en esta tarde, con la ayuda del Señor. El miércoles pasado comenzamos a analizar, a ver, a estudiar un poquito la vida de Enoc. Habíamos dicho que en la Biblia no figura mucho acerca de su vida, que su biografía es muy cortita, que podemos hallarla en 3 pasajes de las Escrituras, pero que a pesar de ello, lo que se menciona acerca de la persona y de la vida de Enoc nos deja a nosotros grandes enseñanzas con una aplicación directa, ¿no? Para que nosotros también de alguna manera podamos seguir el ejemplo que Dios nos dejó a través de la vida de este hombre. El miércoles pasado estuvimos viendo un poquito acerca de un aspecto muy importante de la vida, ¿no? Que se menciona allí en Génesis capítulo 5, donde se dice de Enoc que él fue un hombre que caminó con Dios. Y habíamos visto qué implicaba este caminar con Dios, ¿no? Como nosotros también, de alguna manera, siguiendo el ejemplo de Enoc, podemos también, en algún momento de nuestra vida, comenzar a caminar con Dios. ¿Por qué digo en algún momento de nuestra vida? Porque habíamos visto que Enoc tuvo un encuentro con Dios, que era el primer punto que vimos, que es lo primordial, ¿no? Para uno empezar a caminar con Dios. Pero también dijimos que nosotros tuvimos un encuentro con nuestro Señor como Salvador, pero que quizás en algún momento, por diferentes circunstancias, nos hemos alejado de ese caminar con Dios, pero que Dios también nos llama a un reencuentro con Él, y que lo importante es que Él nos halle en este caminar continuo con Él. De los 3 pasajes que se menciona en Enoc, el primero está en Génesis capítulo 5, versículo 21, donde dice que vivió Enoc 65 años, engendró a Matusalén, y ahí se menciona entonces en el versículo 22 lo que recién decíamos, que caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y acá un poquito lo que veíamos acerca de información sobre la vida y la persona de Enoc. Primero, que su padre se llamaba como, versículo 20, Jared. ¿Sí? Después uno dice que Enoc a la edad de 65 fue padre de Matusalén, que habíamos dicho que fue el hombre más longevo sobre la faz de la tierra con 969 años. Y que después que engendró a Matusalén se menciona esto tan importante de que él comenzó a caminar con Dios. Entonces un poquito pensamos que quizás fue el nacimiento de su hijo lo que lo despertó a ese encuentro con Dios y a ese caminar con Dios. No lo dice explícitamente la Biblia, pero también mencionamos otras cosas, ¿no? El miércoles pasado, de qué pudieron haber despertado ese amor por el Señor y ese caminar con Él. También se nos dice la segunda cosa importantísima acerca de la vida de Enoc en este pasaje, que está dentro de una genealogía de los descendientes de Adán. Se nos dice que él no vio la muerte, o no atravesó la muerte, sino que fue llevado por Dios al cielo, ¿sí? Se menciona en las Escrituras otro siervo de Dios que también atravesó lo mismo, que decíamos que era Elías. Muy bien. Y si tomamos un poco las palabras del mensaje de este fin de semana, quizás nosotros también, sin atravesar la muerte, seamos arrebatados y llevados a la misma presencia del Señor. No lo sabemos. Pero esto, sin lugar a dudas, que fue algo muy importante en la vida de Enoc. Uno puede empezar un poquito a tratar o arriesgar, ¿no? Porque la Biblia nos dice explícitamente de por qué Dios permitió esto en la vida de Enoc. Sabemos que él vivía en una sociedad antidiluviana. Si ustedes leen a partir del capítulo 6, en Génesis, se nos habla acerca de la maldad de los hombres y cómo Dios le dolió en su corazón tanta maldad y decide enviar un juicio, que fue el diluvio universal. Quizás Dios quiso librarlo, ¿no? de este juicio a Enoc, o quiso librarlo también de la maldad imperante que había en ese tiempo. No lo sabemos bien, pero él fue un hombre que fue traspuesto y fue llevado directamente a la presencia de Dios sin experimentar la muerte.
El otro pasaje muy importante está en Hebreos capítulo 11, que es un poco el pasaje que vamos a tomar hoy para hablar acerca de que Enoc se destacaba por su fe, acerca de la fe de Enoc. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11, un capítulo que todos conocemos, ¿no? Se lo conoce normalmente como la galería de los héroes de la fe. Y aparecen un montón de nombres, ¿no? De héroes, de heroínas que realmente marcaron una diferencia en la época, en el lugar, en las circunstancias que le tocó vivir por haberse destacado por su fe. Y el que no se quedó afuera fue Enoc. Fíjense ustedes, ¿no? Si bien se habla muy poquito acerca de su vida, Dios permitió a través del escritor de Hebreos, en su palabra inspirada, que su nombre apareciera en esta galería de héroes de la fe. Habíamos dicho el miércoles pasado que en medio de esa genealogía de los descendientes de Adán, todos habían tenido una vida que no trascendía frente a los ojos de Dios, porque se decía de ellos que a tal edad tuvieron un hijo, que después vivieron tantos años más, engendraron hijos e hijas, y que llegó un momento en que murieron. Pero no se habla de ningún valor espiritual de la vida de todos los que le rodeaban a Enoc, ¿no? Salvo Noé, que de Noé también se dice que caminó con Dios y que fue un hombre especial. Y de hecho aparece también Noé en Hebreos 11. Pero Enoc fue alguien que se destacó por su fe. Se destacó por su fe. Si leemos el versículo 5 del capítulo 11 de Hebreos, dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber, ¿qué cosa? Agradado a Dios. Y el versículo 6 va en conexión con esto. Sigue hablando también de la vida de Enoc, porque dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, dice, Enoc dio testimonio de que agradó a Dios. Y el escritor agrega, para agradar a Dios es necesaria la fe. Es imposible que vayan separadas esas dos cosas. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La vida de Enoc se caracterizó por ser una vida de fe. Dijimos que caminó con Dios. Caminar con Dios, de alguna manera, también se puede traducir como agradar a Dios, ¿sí? Pero como dice el escritor de Hebreos, es imposible agradar a Dios si no hay fe en nuestras vidas. Entonces, todas estas cosas que van tomadas de la mano convivían en la vida de Enoc. Qué importante seguir su ejemplo en cuanto a la fe. ¿Y qué es caminar con Dios? Dijimos que es agradar con Dios, que es vivir una vida de fe, de entrega a Dios, como lo fue la vida de Enoc. Vamos a ver algunos puntos con respecto a la fe. En primer lugar, la fe de Enoc fue una fe personal en Dios. Una fe personal en Dios. Sabemos, por lo que las Escrituras nos enseñan, que si bien las obras son buenas y son una manifestación de la fe que primero nosotros depositamos en el Señor, pero no son suficientes, ¿no? Por eso Isaías, allí en el capítulo 64:6, dice que todas nuestras justicias, nuestras obras, lo que podamos hacer para tratar de agradar a Dios son como un trapo de inmundicia. También dice Romanos 3:23, cuando describe la situación de la humanidad frente a Dios, que todos pecaron, que nadie busca a Dios, y por eso estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Este es el nefasto cuadro de la humanidad caída, separados de Dios, en pecado, la gente no busca a Dios. Sin embargo, en este cuadro podemos ver el plan de Dios para la humanidad. Romanos 3:24 dice, justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros un día escuchamos esto, ¿no? Conocimos del amor y de la gracia del Señor. Y que podemos ser justificados gratuitamente a través de la redención que es en Cristo Jesús. Esto es lo que nosotros un día conocimos y depositamos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Enoc también lo hizo así, por eso decimos en este primer punto que la fe de Enoc se caracterizó por ser una fe personal en Dios. Entonces, si el Señor hizo todo para que nosotros alcancemos la salvación por su gracia,
¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solo aceptar ese regalo, esa gracia, ese amor inmerecido. Aceptar el perdón. Y esto es por medio de la fe. Efesios 2, 8 y 9, ¿qué dice? Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo? No por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Alcanzamos la salvación, el perdón, la gracia de Dios por medio de la fe. ¿La fe en quién? En un Dios. Esa fue la fe que tuvo Enoc y que lo caracterizó, la fe en un Dios personal. Depositó su fe en Dios, tuvo ese encuentro personal con Dios y eso lo llevó como resultado a vivir una vida que agradaba a Dios y una vida que se caracterizó por un caminar continuo con Dios. Pero agrega allí en la segunda parte del versículo 6 de Hebreos 11 que el que se acerca a Dios es necesario que crea en Dios, que crea que le hay, dice. Que crea que le hay. Está hablando de Enoc en ese contexto. Está hablando de Enoc. Que Enoc agradó a Dios, que por esa fe pudo agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y que por buscarle a Dios, los que le buscan a Dios, es necesario que crean en Dios como su Dios personal. Una fe incondicional, una fe absoluta en Él, una relación personal con Dios, eso es lo que tuvo Enoc, ¿no? Primera Juan 5:10 habla de lo contrario, y habla de que el que no cree en Dios le hace mentiroso a Dios. Y qué triste, ¿no? ¿Cuántas personas que no creen en Dios y le están haciendo mentiroso a Dios? Hoy tenemos que dar gracias a Dios si realmente hemos depositado nuestra fe en Él. Es necesario que el que se acerca a Dios, el que le busca, crea que le hay. Ese es el primer punto en cuanto a la fe de Enoc. Y creo que todos los que estamos acá un día también hemos depositado nuestra fe personal en Dios. Pero en segundo lugar, la fe de Enoc fue una fe sincera. Veíamos recién que sin fe es imposible agradar a Dios. Todos depositamos una fe en el momento de tener un encuentro con el Señor. Lo que algunos llaman una fe salvífica, ¿no? Que nos lleva a la salvación. Pero esa fe después también tiene que perdurar y manifestarse a través de un caminar con Dios. Debe demostrarse en la vida diaria. Por eso está hablando de que no tuvo una fe sincera con Dios. Porque no fue que solamente tuvo un encuentro con Dios, sí, Señor, creo en ti, y después se olvidó de Dios y siguió viviendo su vida diaria como él quiso. No, dice Hebreos que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios y eso fue algo continuo y permanente en toda su vida hasta que Dios se lo llevó. Y Dios busca esa clase de fe sincera. Hay muchos pasajes que hablan sobre que Dios aborrece la hipocresía, ¿no? Y esto nos tiene que llamar la atención a nosotros. Porque muchas decimos, yo soy un hijo de Dios, yo he depositado mi fe en Él. Pero lo estoy demostrando en mi diario vivir. Estoy dando testimonio como no de agradar a Dios. Los que me ven en mi familia, en mi trabajo, mis vecinos, mis hermanos, ven en mí que yo realmente doy testimonio de agradar a Dios. ¿Ven una fe sincera, genuina? ¿O es algo que digo pero que después no hago? Por ejemplo, el Salmo 46 dice, sacrificio y ofrendas no te agradan. ¿Qué está diciendo ahí? No te agrada cuando es algo superficial, exterior, ¿no? Un ritual, pero que en el corazón hay otra cosa. ¿Y cuántas veces nosotros caemos en lo mismo? Ese sacrificio y ofrenda lo podríamos traducir, ¿no? En nuestra religiosidad. Asisto a la iglesia, vengo con la Biblia, canto. Pero ¿qué hay en mi corazón? ¿Hay una fe sincera como la de Enoc? ¿Hay un testimonio frente a los que me rodean y frente a Dios de que le agrado a Él? Primera Pedro 2.1 también nos dice que tenemos que desechar pues toda hipocresía. Desechar toda hipocresía. Cuando venimos a la iglesia, en el culto, y oramos, cuando oramos, ¿estamos creyendo que Dios realmente nos escucha? ¿O oramos como algo así habitual, ¿no? Rutinario. Gracias, Señor, y la oración llega al techo.
Al que tiene fe, una fe sincera. Hablábamos el miércoles pasado que una de las características de caminar con Dios era ese diálogo, ¿no?, continuo con Dios. Cuando alabamos a Dios, ¿es una alabanza? Sí, yo quiero darte gloria, Señor. Hoy miramos el reloj y nos queremos ir. ¿O derramamos nuestro corazón delante del Señor? ¿Somos meros asistentes que nos sentamos y estamos por ahí pensando en los problemas que tenemos? ¿O estamos realmente participando de la reunión con todo nuestro ser? Y esto es un ejemplo de cómo se manifiesta una fe sincera en el culto, en la iglesia, en la congregación. Y qué hablar en las demás esferas de nuestra vida, ¿no? Enoc tuvo una fe sincera, genuina. Y me acordaba de 2 Timoteo 1:5, que también el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. ¿Y qué le dice? Así parafraseándolo. Que cómo era la fe de Timoteo. Sin fingimiento, ¿no? La cual habitó también ¿en quién? Y en tu madre, Eunice. Otro ejemplo de un joven en esa época, consiervo con el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le tiene que decir: me alegro de esa fe, o recuerdo, tengo siempre en memoria esa fe no fingida que habita en ti. Ojalá que pueda ser también en cada uno de nosotros. En tercer lugar, Enoc tuvo una fe práctica. Cuando pensamos en la practicidad de la fe o cómo se manifiesta por las obras de la fe, ¿se les viene a la mente algún pasaje, alguna carta? Hay mucho, pero un clásico de Santiago, ¿no? Cuando el apóstol expresa que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Eso lo dice, por ejemplo, Santiago 2:17, porque estamos hablando de una fe práctica como la que tuvo Enoc. ¿Qué significa una fe práctica? Que la fe se demuestra, se vive. Mateo 5:16. Alguien que lo busque y lo lea. Lo lea entero. La frase que ahí se destaca es: así alumbre vuestra fe, vuestra luz, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Pero vamos a leerlo entero el pasaje. Mateo 5:16. ¿Lo veo? Dale. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Bien, entonces, ¿somos luz? ¿Sí o no? ¿Qué hace la luz? Alumbra. Y si nosotros alumbramos, los demás ¿qué van a ver? Nuestras buenas obras, y eso va a llevar a glorificar ¿a quién? A nuestro Padre. Muchas veces decimos: ay, no sé cómo hablarle a alguien de Cristo. No sé. ¿Y qué está diciendo acá? ¿Que hablemos? ¿O que vivamos la fe? Así alumbre vuestra luz, para que los demás vean y glorifiquen a vuestro Padre, ¿no? Los chicos en Conéctate el domingo daban el ejemplo, ¿no?, de no ocultar, de no tapar esa luz, porque se extingue. Y también Esteban daba un ejemplo de un matrimonio que no quería tener hijos, ¿no? ¿Se acuerdan? Y él los aconsejó y le dice: el Señor también puede hacer que los hijos que vengan al mundo, en este mundo tan corrompido, sean pequeñas lucecitas. Y oramos también para que sea así también la vida de nuestros hijos, ¿no? En este mundo tan difícil que les toca vivir, que brillen, que sean lucecitas en el lugar donde estén, así como lo tenemos que hacer nosotros. Hechos 1:1, hablando de una fe práctica, dice, Lucas le escribe al destinatario de la carta, dice: hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Si quieren, búsquenlo en Hechos 1:1. ¿Cuál es el orden? ¿Dijo que Jesús empezó a enseñar y después a hacer? No. Que Jesús empezó a hacer y después a enseñar. ¿Cómo el Señor nos dejó su ejemplo, no? Dios mismo, el Hijo de Dios aquí en la tierra, empezó a hacer. Y los evangelios son un relato de todas las obras de Jesucristo en la vida de las personas. Sigamos ese ejemplo también de una fe práctica que se demuestra, que se vive. Hay una frase que dice: tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír lo que dices. ¿La escucharon alguna vez? Tus hechos, lo que haces, habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. Lo podemos tomar de varias formas. Por ejemplo, que yo puedo decir mucho con mis labios, pero si mi vida no lo respalda,
lo que hago va a tapar eso que estoy diciendo, ¿se entiende? Querer demostrar ser una cosa y después en la calle ser otra. Ser otra. Y volvemos al concepto anterior de hipocresía. Doble personalidad. Doble personalidad, doble discurso, doble ánimo, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿estamos haciendo lo que decimos? Creo que es el gran desafío. Ojo, yo me he encontrado muchas veces en esta situación, porque todos somos falibles. Sí. Que tenemos mucho conocimiento, nos es fácil decir las cosas que tenemos que hacer, inclusive aconsejamos, pero después hay que hacerlo, hay que hacerlo. Dios quiere, habíamos dicho, una fe personal en Dios, una fe sincera, pero también una fe práctica. A veces es mejor hablar un poquito menos y que nuestra luz alumbre a todos los hombres, ¿no? Es necesario. Claro, estaba pensando cuando Iris decía, ¿no? Me costó venir los 3 días. Pero ¿sabes qué me vino a la mente? Decir, los que quedan en la casa están viendo ahí una luz que dice, ¿por qué será que mamá? ¿Por qué será que...? ¿No? ¿Qué tiene en su corazón que la lleva ahí 3 días seguidos en un fin de semana largo? Y eso creo que es lo que tenemos que pensar ¿no? Y va a impactar en la vida de los demás. Eso es importantísimo. En cuarto lugar, Enoc tuvo una fe que da seguridad. ¿Qué pasa con un paracaidista? Además de que está re loco. Se tiran de un avión a la nada misma, al vacío, ¿no? Confiando, teniendo fe en que esa mochilita que llevan atrás se va a abrir y va a salir un pedazo de tela con una cuerdita y que los va a llevar volando para que no... Claro, tranquilos a tierra. Qué ejemplo, ¿no? Para que traslademos a nuestra vida espiritual. Cuando estamos en el avión de la vida, ahí estamos confiando, ¿no? Antes de tirarnos al vacío, que esa mochila se va a abrir. Pero hay que animarse a dar el salto para que eso que decimos creer realmente se experimente, ¿o no? Hay que dar el salto. Y esto es lo mismo en nuestra vida cristiana. Una fe que da seguridad es el punto. Cuando nosotros nos animamos a la aventura de vivir por fe, vamos recién a experimentar esa seguridad que la fe nos brinda. Si el paracaidista se queda todo el tiempo en el avión y nunca pega el salto, nunca va a comprobar si ese paracaídas es fiable, es de confiar. Eso hizo Enoc. Creyó, puso la confianza absoluta en Dios y se lanzó a ese caminar con Dios. ¿Y ustedes se creen que fue fácil para él? Creer primero en un Dios que no estaba revelado en ningún libro, no tenía la revelación escrita de la palabra de Dios como la tenemos nosotros ahora. No conocía el plan de salvación de Jesucristo porque en esa época todavía no había sido ejecutado. Creyó en un Dios creador, en el Dios que le habrán contado a Adán, ¿no? Como dijimos la vez pasada, sobre el Dios del huerto del Edén. Con eso se animó a saltar a una aventura de fe que le trajo seguridad en su vida. Tenía seguridad en Dios, que Dios lo llevaría seguro a la eternidad. Un comentarista escuché que le decía que es muy probable que él haya recibido de Dios el mensaje de que Dios lo iba a llevar. Y como que eso lo impulsó a tener una seguridad en ese caminar con Dios. No lo sabemos. Hay un ejemplo del águila que dice Moisés. Vamos a leer este versículo de Deuteronomio 32:11. Deuteronomio 32:11. ¿Lo tienen? Como el águila que quita su mirada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Bien. ¿Qué significa esto? Lo que dice ahí. ¿Lo entienden lo que dice ahí? Bueno, estuve leyendo un poquito sobre las águilas. Cuando los pichones empiezan a crecer, ustedes saben que las águilas no hacen los nidos acá arriba de esta ventana. Los hacen montaña arriba, por lo general en lugares, ¿cómo se llaman esas paredones de tierra? Desfiladero, ¿no? ¿Sobre la cumbre?
Sí, pero en paredones donde encuentran un huequito, ¿no? Y abajo del nido ahí está el vacío mismo, la nada misma. La infinidad que genera esa altura tan alta. Y allí tienen a sus polluelos, sus pichones. Empiezan a crecer y llega el momento de que la mamá águila tiene que ayudarlos para que aprendan a volar. Y el pichón de repente empieza a ver que la mamá hace esto que dice acá, esta palabra que dice excita. Excita, ¿saben qué es? Cuando la mamá los empieza a empujar hasta que se caen del nido. No es que los quiere matar a los pichones, que se cansó de criarlo y dice, váyanse de mi casa, pum, y lo tira para abajo. No, ahí comienza la etapa de entrenamiento para que aprendan a volar los pichones. Imagínense, ¿no? Decir que tienen bastante altura como para empezar los pichones a revolotear torpemente sus alas y tratar de encontrar un poco de aire y de aerodinámica. Pero en la primera caída les puedo asegurar que ningún pichón aprenda a volar. O sea, tienen un destino seguro a estrellarse. ¿Qué hace la mamá? Me gustaría, no lo busqué en YouTube a ver si lo llevo a encontrar. Es medio difícil que alguien justo filme esa situación. Pero dicen los expertos que en ese primer vuelo, por lo menos seguro, la madre ahí vuela hasta abajo, el hijo extiende sus alas y ¡tuc! Lo agarra. Lo agarra y lo lleva con seguridad de vuelta al nido. Y después vendrá otro día de entrenamiento donde de vuelta ¡pum! Lo tira hasta que el pichón aprende a volar. Este es el proceso natural en las águilas. Y está diciendo esto Moisés, toma este ejemplo para hablar del pueblo de Israel, ¿no? Y después dice en el versículo 12, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña. Está hablando de todo lo que Dios hizo para darle seguridad a su pueblo, como la mamá águila con sus pichones. Así como lo vuelve a tomar y lo lleva de vuelta a las alturas, Dios quiere que experimentemos esas alturas espirituales en nuestra vida. Esa fe que nos da seguridad, confiando en que Él nos va a tomar cuando estemos dudando, cuando estemos en problemas, cuando estemos en dificultad. Siempre estamos seguros en Él. Dios nos sostiene, nos da seguridad. Y la pregunta es, ¿cómo enfrentamos nosotros los retos que tenemos por delante? Estamos hablando de una fe que da seguridad. ¿Creemos que Dios realmente nos va a tomar cuando nosotros extendamos las alas y nos tiremos para caminar con Él? Hay muchos ejemplos en la Biblia donde dudaron también. ¿Se acuerdan de Sara cuando escucha que iba a tener un hijo? Ella dudó, ¿no? Moisés, cuando recibe el llamamiento de Dios de que tenía que ir a Egipto y liberar a su pueblo, puso un montón de excusas, ¿no? Y así podemos seguir y podemos mencionar cuántas veces nosotros dudamos de la palabra de Dios y nos cuesta dar ese paso de fe, nos cuesta tirarnos de nuestro lugar de comodidad. Hay un ejemplo de un marinero que había naufragado, ¿no? Quedó a la deriva, su barco se hundió y nadando logra posarse sobre una roca que encuentra ahí en medio de las aguas. Y estaba ahí de noche temblando de frío, de miedo, y cuando viene otro barquito a rescatarlo, lo ven ahí, lo salvan y le preguntan, ¿no tenías miedo de estar acá solo en la oscuridad en peligro de muerte? Y él dijo, sí, claro que tenía miedo, yo temblaba de miedo. Pero la roca sobre la que estaba nunca tembló, siempre fue firme y segura. Y eso nos habla de que Jesucristo, que es nuestra roca, es algo seguro sobre quien podemos depositar nuestra fe. A pesar de que nosotros muchas veces temblemos de miedo, de inseguridad, de dudas, si nos paramos en Él firmes, vamos a ser como esa casita que cuando vengan las pruebas va a quedar en pie. Deuteronomio 33:27 dice, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Dice también la segunda parte, que es volviendo a Hebreos 11:6, que es galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan. Buscamos a Dios a través de la fe, demos ese paso y Dios no nos va a defraudar. ¿Cómo estamos con la fe? Otro punto más de la fe de Enoc, una fe victoriosa. Se me durmió el untico allá.
Bueno, ya queda poquito. Una fe victoriosa. Cuando uno piensa en Enoc, piensa en el mundo que le tocó vivir. Recién decíamos Génesis 6 cómo se describe la maldad de ese mundo de los hombres, ¿no? Cómo le dolió tanto a Dios que tuvo que aplicar un juicio. Ayer decía el hermano que nos daba la clase en el instituto, porque saltó un tema de esto de a veces que a nosotros nos parece muy cruel cómo Dios, ¿no? Cómo Dios ejecuta juicio en algunos casos, ¿no? Pero decía el hermano que si bien la Biblia describe que Dios es lento para la ira, no quiere decir que nunca se va a irar. Dios es grande en misericordia y llega un momento que esa ira es colmada, llega a un punto donde Dios dice basta. Esto pasó con la maldad de los hombres en Génesis 6. También nos llevaban un ejemplo en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira. Uno dice, chuy, pero era necesario. Algo rebalsó la paciencia de Dios. En este mundo tan tremendo le tocó vivir a Enoc. Y él tuvo una fe que fue victoriosa, a pesar de tener que vivir en un mundo hostil para su forma de vida. Y nosotros también vivimos en un mundo totalmente hostil con nuestra forma de vida cristiana. ¿O no? Empezá a contar en tu trabajo cuántos creen en Dios, cuántos tratan de agradar a Dios, de amar a Dios o de vivir según los preceptos y los principios bíblicos. Y ahí estamos, ¿no? ¿No te sentís solo a veces como el pez que nada en contra de la corriente? Y lo vemos en la vida de nuestros hijos, ¿no? Tan chiquitos y las cosas que nos cuentan de este mundo en el que viven. Y tenemos que animarlos a seguir firmes, a que no bajen los brazos, que sean luces en este mundo. Enoc le tocó un mundo así, pero a pesar de eso tuvo una fe victoriosa. Dice el apóstol Juan en su primera carta 5:4 que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando tenemos una fe que realmente es genuina, es sincera, que es práctica, que es en Dios, vamos a tener victoria. Y esta victoria nos habla de una victoria continua, pero también en una batalla que es permanente. No te sientas seguro porque ganaste una sola batalla, porque al otro día nos vamos a tener que enfrentar con otra. Y la victoria Dios la promete continuamente, si tenemos esta clase de fe que tuvo Enoc. Ahora, muchos de ustedes dirán, bueno, está bien, Dios me promete que si tengo esta fe voy a ir de victoria en victoria. ¿Y por qué si yo creo en Dios y trato de seguirle, tan a menudo a veces fracaso, ¿no? Y caigo? Es importante que nuestra fe crezca, que se alimente. Un versículo muy conocido, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Recién comentaba Emanuel, ¿no? Para tomar decisiones sabias, la palabra de Dios, las circunstancias, los consejos, pero nada puede sobrepasar a la palabra de Dios. Tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que abrazarnos a ella, porque es lo único que va a hacer crecer nuestra fe. No lo que mamá y papá me digan en casa, eso, si no va acompañado de una fe en la palabra de Dios, lo que otros me digan se va a diluir con el tiempo, porque no va a ser raíz en mi vida. Pero cuando yo me aferro a la palabra de Dios, Dios mismo me habla a través de su Espíritu en mí y esa fe crece. Todo aquel que permanece en él no peca, dice 1 Juan 3:6. Estar cerca de Dios es la clave para una fe victoriosa. Enoc caminó con Dios, una relación cercana, y bueno, y eso lo llevó a una vida victoriosa en la fe. Y para terminar, espero no haber sido muy largo, una fe que vive el presente teniendo en cuenta el futuro. Esto está muy relacionado, ¿no?, con lo que vimos este fin de semana y lo que muchos comentábamos, ¿no? Teniendo en cuenta el futuro que nos espera, nuestra fe se vive de otra manera en el presente, se vive de otra manera. Ahí veíamos en Hebreos 11:6 que hay una doble acción de la fe. Creer en Dios, dice, es necesario que el que se acerca a Él, que le busca, crea que le hay, creer en Dios. Y creemos, en primer lugar, para salvación. Pero después dice, y que Dios es galardonador de los que les buscan. Cuando le buscamos, le agradamos a Dios,
Y esa es la doble acción de la fe. Ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 38, se describe todas las circunstancias por las que vivieron estos hombres de fe. Vamos a leerlo. Hebreos 11, 36 dice: otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio ante la fe, no recibieron lo prometido. Acá se nos dice las circunstancias que tuvieron que atravesar estos hombres y que a pesar de todo lo duro que vivieron, su fe se mantuvo intacta. Y dice también el capítulo 10 de Hebreos, versículo 34, la última parte, dice: sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y el versículo 35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Fíjate, ¿no?, cómo este versículo se aplica a la vida de los héroes de la fe. ¿Por qué pudieron soportar todo lo que soportaron? Porque tenían su mirada puesta en el galardón. Y acá dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y el versículo anterior dice: tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Eso es lo que sabemos, eso es lo que nos espera. Y en vista de eso es como tenemos que vivir el presente, mirando el futuro de gloria que nos espera. La definición de la fe ahí en Hebreos 11.1 dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la seguridad que Dios nos da a vos y a mí. Hay un ejemplo de Moisés que es muy lindo en este mismo capítulo, versículo 24. Dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ese era su presente que él podría haber elegido, pero rehusó a eso, ¿no?, como hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes, ¿qué cosa? Ser maltratado con el pueblo de Dios. Se fue con los esclavos a recibir el desprecio y el maltrato antes que vivir en el palacio del Faraón. Dice que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y el versículo 27 dice: porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo viendo al invisible. Ojalá que esta sea la fe que nos ayuda a vivir el presente de la manera que Dios quiere, agradándole en todo, ¿no? Como dice 2 Corintios 5, 6, 9. Estando ausente o presente, procuramos serle agradable. Que el Señor nos bendiga. Que esta fe que caracterizó la vida de Enoc, su andar, su caminar con Dios, también pueda ser una realidad en nosotros. Una fe personal en Dios, una fe sincera, una fe práctica que se demuestra, una fe que da seguridad, acordémonos del pichón de águila, una fe victoriosa y una fe que vive el presente teniendo en cuenta el futuro. Que el Señor nos bendiga, y el miércoles que viene vamos a terminar con la vida de Enoc, ya aplicando el pasaje que queda de Judas, versículos 14 al 16.